Los santos mártires. No sé si es poco o mucho lo que se ha dicho sobre estas personas. Dicho sea de paso, no todos los mártires son mártires. Los santos mártires son todos aquellos hombres y mujeres que a través de la historia han sufrido y han muerto por la causa del Señor Jesucristo. Hombres como Esteban, llamado el primer mártir cristiano, que fue apedreado a manos de una turba por predicar el Evangelio, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 57 al 58, o los apóstoles, que fueron torturados, apedreados, asaeteados, quemados, desbarrancados, decapitados o crucificados por la causa del Señor Jesucristo. Quizás podríamos hablar de los primeros cristianos que fueron perseguidos y asesinados a manos de Saulo de Tarso, en el libro de Hechos. Voy a buscarlo y a leerlo en el capítulo 26, en el versículo 11. Es el testimonio del apóstol Pablo. Y dice: muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y si usted lee lo que él dice en Hechos, en el capítulo 22, pues dice que los persiguió hasta la muerte, obligándolos a blasfemar, encarcelándolos, asesinándolos, ¿verdad?, por el simple hecho de ser cristianos. Tenemos los mártires de Roma, aquellos que en el año 64 después de Cristo, a manos de Nerón, fueron acusados de quemar Roma. Quien quemó Roma fue Nerón, pero se armó tal alboroto que Nerón decidió acusar al movimiento cristiano en Roma de haber quemado la ciudad, por lo cual fueron perseguidos y asediados. Los buscaron, los cazaron, los arrestaron, los encarcelaron y los sometieron a todo tipo de vejaciones. Fueron crucificados y quemados para servir de antorchas durante la noche. La historia, por lo menos así, lo registra. Sus cabezas fueron decapitados y sus cabezas fueron empaladas y levantadas en alto y encendidas como si fueran antorchas, ¿verdad?, para iluminar la vía Apia. Los cubrieron de pieles de ovejas y de cabras recién sacrificadas y lanzados a los perros salvajes, a los leones, a los tigres, para ser devorados. Quienes, cuando estaban siendo masacrados o asesinados o devorados por todas y cada una de estas bestias, oraban y adoraban y alababan a Dios, tanto que quedó registrado para la historia las palabras de Nerón cuando dijo: ¿cómo? Y todavía cantan. Quizás de ellos, podría hablar la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 36 al 38, cuando el autor de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Policarpo de Esmirna, en Turquía, en Asia Menor, el discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna, que en el año 155 después de Cristo, a manos del imperio romano, fue aprendido y combinado a blasfemar y a negar su fe en el Señor Jesucristo, quien fue quemado en la hoguera, atravesado
con una lanza al rehusarse a blasfemar el nombre de Cristo y a ofrecer incienso al emperador romano. De él se dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La particularidad de Policarpo es que le fue advertido que él y otros cristianos iban a ser arrestados e iban a sufrir tribulación por 10 días. Por 10 días los iban a torturar y les iban a practicar todo tipo de vejaciones para posteriormente, si no negaban su fe en el Señor Jesucristo, si no blasfemaban el nombre de Cristo, si no le ofrecían incienso al emperador, serían quemados. Y en efecto, lo quemaron vivo. Terminaron atravesándolo con una lanza porque no moría. Saturo. Saturo fue un diácono de la iglesia de Cartago en África, quien le predicó el evangelio a Perpetua, una joven noble de 22 años, y a sus siervos Saturnino, Revocato, Secúndulo y Felicitas. Saturo, junto a Saturnino, Revocato y Secúndulo, fueron arrestados por ser creyentes, por predicar el evangelio. Y un año después, los obligaron a pasar por el callejón de la amargura, conformado por los más salvajes gladiadores. 2 columnas de hombres, y los hicieron pasar por el medio. Los patearon, los golpearon e hicieron con ellos lo que quisieron, para luego ser lanzados a las fieras. Cuenta la historia que había un leopardo, un jabalí y un oso, y los lanzaron a la arena con estos animales. Dice que fue tan sangrienta la escena, fue tan sangriento el martirio, que la gente se tapaba el rostro y gritaba: ¡basta ya! Porque estos animales los estaban despedazando en medio de la arena. No murieron. Sobrevivieron al ataque bestial de estos animales, por lo que tuvieron que ser decapitados. Por otro lado, Perpetua y Felicitas, a las que Saturo les había hablado del Señor Jesucristo, fueron torturadas para inducirlas a negar su fe y adorar al emperador romano Septimio Severo. Su negativa las llevó a sufrir y a ser condenadas a muerte. Perpetua y Felicita, quienes se habían dado luz en las mazmorras, mientras sus pechos todavía emanaban leche, fueron metidas y levantadas en redes para que una vaquilla o una vaca salvaje las golpeara, las topeteara, las acornease y las matase. Mientras ellas les gritaban a los creyentes que estaban, a los cristianos que estaban esperando su fin también: sean fieles hasta la muerte. No nieguen su fe, sean fieles hasta la muerte. Es de saber que ellas tampoco murieron. Las llevaron a las mazmorras y Perpetua tuvo que tomar la espada de uno de los soldados, uno de los novatos, y ponérsela en el cuello y decirle: tranquilo, acabe conmigo, es el momento, llegó la hora. ¿Qué decir de los mártires de las catacumbas en Roma? Quienes se refugiaron en las catacumbas que habían quedado al sacar los materiales que se usaron para construir la ciudad de Roma. Tuvieron que refugiarse en estos lugares porque eran perseguidos y asediados, cazados como animales para ser
asesinados cuando salían de las catacumbas para buscar implementos, para buscar, qué sé yo, comida o víveres o alguna otra cosa, medicinas. Era fácil reconocerlos, porque su ropa era mohosa y su piel era amarillenta por la falta de sol. De manera que eran perseguidos y asesinados. Hoy en día, en estas catacumbas se han encontrado cementerios completos, porque muchos de ellos murieron en las catacumbas. Mujeres que perdieron a sus hijos a dar a luz, les sepultaron ahí. Y tuvieron que morir por el Señor Jesucristo. Hermano, pero esto fue en la época del Imperio Romano. Hoy en día eso no es así. Hoy en día, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, nos habla de 150,000 cristianos asesinados al año en todo el mundo, donde tan solo un 70% de los cristianos de Oriente Medio han muerto, han sido expulsados de sus países. No en vano, por ejemplo, Irak y Siria tenía una comunidad cristiana muy próspera, de más de 1,5 millones de cristianos. Hoy en día dicen que si acaso quedan 450,000, porque han sido asesinados o expulsados de su tierra, de su propia nación, por ser cristianos. Por ello el Parlamento Europeo y también la Cámara de Representantes en los Estados Unidos en el 2016 declararon como genocidio la actuación del Estado Islámico contra las minorías, en la que está también la cristiana. Según Infobae, más de 365 millones de cristianos a nivel mundial, 1 de cada 7, enfrentan persecución y discriminación creciente. Según reveló el último informe de la Lista Mundial de la Persecución, la LMP, del 2024, elaborado por esta organización Puertas Abiertas, de entre los países que ejerce algún grado de persecución contra los cristianos, en primer lugar está Corea del Norte. Los cristianos en Corea del Norte no pueden comprar una Biblia, no pueden tener una Biblia, no tienen permiso para portar una Biblia, no pueden congregarse libremente, no pueden testificar de su fe, ni siquiera manifestar, ni siquiera reflejar la más remota posibilidad de que son cristianos y creen en Cristo. Menos pueden pretender alabar a Dios. Los que se arriesgan a hacer estas cosas deben hacerlo en absoluto secreto, so pena o pérdida de sus propias vidas. Muchos de ellos se reúnen en secreto en los bosques, en las madrugadas. Y ustedes creen que yo veo creyentes que son tan apasionados para alabar a Dios y levantan sus manos y sus ojos reflejan una pasión por el Señor. Ellos tienen que hacerlo en absoluto silencio, aquí en su pensamiento, para no ser descubiertos, porque ni siquiera eso pueden hacer. En mayo del 2023, 5 miembros de una familia fueron arrestados mientras se reunían para orar y estudiar la Biblia, gracias a la denuncia de un vecino. Fueron encarcelados y se cree que perdieron sus vidas. En Corea del Norte el cristianismo se considera subversivo y es sujeto de una oposición brutal. Cualquiera que se descubra que es cristiano o que exprese algún interés en Cristo o la Biblia es considerado enemigo público número 1 del Estado. En esta lista, además de Corea, tenemos a Somalia, a Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, China e inclusive Nicaragua. Aunque usted no lo crea. Óigame, quizás usted dice que son países comunistas, que son países árabes. ¿Qué me dice usted de los Estados Unidos de Norteamérica, donde no se puede orar desde los años 70
ni se puede leer las Sagradas Escrituras en las escuelas o en los colegios o en los centros educativos de este país. Un país que contribuyó para que el Evangelio fuese llevado al mundo entero. Usted no puede, mientras esté en las instalaciones, en alguna instalación educativa en los Estados Unidos de Norteamérica, no puede, es penado, no puede orar ni leer la Biblia en ningún pasillo, corredor, aula o baño de esa institución. En todos estos países se persigue a los cristianos que no cumplan con las restricciones establecidas por el gobierno. Son capturados, torturados y asesinados. Se les decomisa sus propiedades y se destruyen sus templos o lugares de culto. Y esto está pasando mientras yo estoy hablando. Y aquí en nuestro país, en Costa Rica, aunque vivimos bajo un Estado de Derecho, todavía gozamos de libertad en Cristo. Digo que vivimos bajo un Estado de Derecho porque hay normas y hay leyes. Y con los días y los años quizás se han vuelto más restrictivas. No es tan fácil hoy en día abrir una iglesia como hace 40 o 50 años. Hay restricciones. Aunque están bajo un Estado de Derecho, todavía gozamos de libertad de culto. Los costarricenses podemos escoger a qué iglesia asistir. Nadie puede imponernos una denominación o una religión. Nadie puede decirnos a cuál iglesia tenemos que ir. Yo puedo escoger la iglesia de mi preferencia y el horario también. Yo decido si voy en la mañana, si voy en la tarde, si voy en la noche, voy todos los días. Esa es mi decisión. No hay restricciones en ese sentido. Podemos contar con una o más Biblias. Yo estoy seguro que en Costa Rica, en muchos hogares, no hay una Biblia. Hay 3, 4 o hasta 5 Biblias, porque cada miembro puede tener la suya y leerla cuando así lo disponga, a la hora que así disponga hacerlo. Aquí en Costa Rica podemos alabar a Dios donde estemos. Aunque si usted va a un parque a predicar el Evangelio, aunque si usted va a un parque con instrumentos musicales y altavoces, debe tener el permiso del municipio para poder hacerlo. Por eso digo, estamos bajo un Estado de Derecho. Puede hacerlo, en tanto siga ciertas normas. Pero si a mí se me ocurre pararme en un bus y comenzar a alabar a Dios y glorificar el nombre de Dios, nadie va a decirme absolutamente nada. Y si yo voy caminando por la calle y se me ocurre comenzar a cantar cuán grande es Él, sublime gracia, quizás me van a ver con ojos de loco, pero nadie me va a poner ninguna restricción. Nadie me va a censurar. Podemos compartir nuestra fe con quien nosotros queramos. Todavía podemos salir de casa en casa y tocar las puertas y evangelizar y compartir la palabra de Dios con las personas. Si no quieren oírnos, no hay ningún problema. Pero tenemos esa libertad, todavía no se nos ha restringido. Podemos hacerlo con nuestros amigos o vecinos sin ninguna restricción. A menos, cuidado, que sea en tiempo laboral, ¿verdad? A menos que sean horas laborales. Usted es mecánico, usted trabaja en una empresa. Bueno, ese es tiempo para estar trabajando, no para estar hablando de otra cosa. Esto de predicar el Evangelio, wow, podemos hacerlo inclusive a través de las redes sociales y nadie le va a decir nada. Usted puede hacer un post y simplemente subirlo de Juan 3:16, o decir solo Cristo salva, o Dios es amor, y usted lo puede subir, hacer un TikTok, puede hacer un Reels, puede subirlo a Facebook, a Instagram. No hay restricción para hacer eso. Podemos predicar el Evangelio aún en las redes sociales, las cuales usamos la mayoría de las veces para publicar música mundana. Y a veces yo me horrorizo, pero ¿qué le pasa a los cristianos en nuestro país?
publican música mundana. ¿Y por qué no publican música cristiana? ¿Por qué no se toman la molestia de hacer un post de un versículo y lo suben? Pero publicamos música mundana. Bromas de mal gusto para el esposo o para la esposa. O asuntos irrelevantes de nuestra vida. Pero nunca los veo publicando un versículo o una porción de las Sagradas Escrituras. Aquí en Costa Rica tenemos estos y muchos otros privilegios. ¿Sabe qué es lo doloroso? Que aunque tenemos estas libertades, no vamos a la iglesia. Nos da pereza ir a la iglesia. Y cuando vamos, ¿a qué vamos? A criticar el mensaje, a criticar el pastor, a criticar los hijos del pastor, al vecino que está sentado a nuestro lado. Vamos a criticar, y si no es a criticar, es a dormir, porque pasamos todo el culto durmiendo, o simple y sencillamente jugando, ¿verdad? Con nuestro celular. Y nuestra casa, como ya es sabido, tenemos varias Biblias. No una, sino varias Biblias, pero nos da pereza leer la Biblia. Es más, tenemos la aplicación en nuestros celulares. Y podemos leerla aún en nuestros celulares, pero nos da pereza. Nunca sacamos tiempo para orar. Nos da pereza. Oiga, somos como animalitos, por decirlo de alguna manera, sin querer ofender a los propios animales. Ni siquiera oramos para dar gracias a Dios antes de participar de los alimentos. Y qué interesante, porque aquí en Costa Rica tenemos el defecto de participar de nuestros alimentos 3, 4 o hasta 5 veces al día. Al desayuno, la merienda, el almuerzo, el café de la tarde y la cena. Y a veces hasta un chocolate antes de acostarnos. Pero ni para eso sacamos tiempo para orar. Claro, a menos que nos esté llevando la trampa. Cuando ya tenemos el agua al cuello, entonces nos acordamos que existe un Dios, que nos escucha y que podemos entrar a su presencia por medio de la oración. Pero si todo está bien, nos da pereza. Compartir nuestra fe con otro. ¡Qué color! ¡Qué vergüenza! Eso es tan ridículo. Compartir mi fe con otro. No, jamás. Que nadie sepa que yo soy cristiano. Sí, por favor, que nadie sepa. No le diga a nadie que usted es creyente y cristiano. Mejor no. Ese es el cristianismo que estamos viviendo. Tal parece que no tenemos ni la más remota idea de lo que significa amar a Dios o vivir por Dios. Por Dios mío, las cosas que se hacen por amor. Y nosotros no podemos hacer ni lo mínimo porque nos da pereza. Eso me hace pensar que definitivamente no tenemos ni la más remota idea de lo que significa amar a Dios o vivir por Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que cuesta ser cristiano en Costa Rica? ¿Por qué nos cuesta ser cristianos en Costa Rica si todavía no nos han demandado nuestra vida? Todavía no nos han amenazado so pena de cárcel. Todavía no nos han amenazado con que nos van a torturar y nos van a matar. ¿Qué es lo que cuesta ser cristiano en nuestro país? Vea, usted que me escucha, si es creyente, sinceramente, basta ya de perder el tiempo.
de ser tibios, de dormir el sueño de los inocentes. Óigame lo que le voy a decir, se lo digo así mirándole a la cara. Y ser menos que mediocres. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Yo sé de la vida y de testimonio de personas que han dicho: lo que cambió mi vida fue ver a mi madre de rodillas todos los días. Lo que cambió mi vida fue ver a mi madre escudriñando las Escrituras todos los días. Me enseñó que yo ya soy así, chiquitito, y que arriba en los cielos hay un Dios grande, del cual yo dependo. Qué tristeza, porque la sociedad está como está, no porque el gobierno. Es que la sociedad está como está, no porque los maestros y los profesores. Es que la sociedad está como está, porque nosotros los padres no hemos sabido ser un ejemplo de un fiel cristiano a Dios, a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 4, y con estas palabras. Pues Segunda de Pedro no tiene 4. Al revés. Rectifico. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así, dice el apóstol Pablo, basta ya. Ese es el momento en que el cristianismo haga un alto y reflexione en la verdad de Dios, porque los días son malos y el Señor podría venir muy pronto. Es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, los días son malos. A veces es cansado estar escuchando decirle a la gente, oiga, Cristo viene pronto. Cualquier cosa, se estalló la llanta de un bus, Cristo viene pronto. Se incendió el bus, Cristo viene pronto. Se cayó una roca en la autopista, Cristo viene pronto. Sí, Cristo viene pronto. Y los días son malos. Y por eso tenemos que rectificar nuestro actuar y proceder. Porque ya el Señor podría venir pronto. Debemos levantarnos del letargo espiritual en que nos encontramos y comenzar a vivir por Cristo, sin excusas ni pretextos. Es que yo salía a evangelizar antes, pero es que el pastor, ¿y desde cuándo hacemos las cosas por el pastor? ¿Acaso no hacemos las cosas por Cristo? Y si salimos a evangelizar, las vidas de las personas no serán restauradas, y los matrimonios no serán restauradas, y las familias no serán restauradas, y la sociedad no será mejor. Debemos levantarnos del letargo espiritual en que nos encontramos y comenzar a vivir por Cristo, sin excusas
ni pretextos. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si tú no quieres escuchar la palabra de Dios, eres un necio. Porque los días son malos. Y la palabra dice que hay que aprovechar el tiempo. En dado caso, la consigna está ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso dice Hebreos 12:2 al 3 y más, si no recuerdo. ¿Quiénes son esta multitud de testigos? Esteban, los apóstoles, Policarpo, Saturo, Perpetua, Felicitas, los mártires de las catacumbas, los cientos de miles de cristianos que están siendo perseguidos y asesinados en el mundo entero. ¿Cuánto dijimos? 150, 175 mil, según reportan, en todo el mundo entero al año. Que son perseguidos y asesinados en países como Corea, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, China, inclusive en muchos otros países del mundo entero. Le voy a decir algo. Es que sufrir y morir por Cristo es vivir. De otra manera, eso no es vida. Si yo soy cristiano y no puedo vivir para Cristo, estoy muerto. Sufrir y morir por Cristo es vivir. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Yo estoy convencido de que si usted en su trabajo no sufre por Cristo, es porque nadie sabe que usted es de Cristo. Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De manera que sufrir y morir por Cristo es vivir. Y si no podemos vivir por Cristo, mucho menos sufrir o morir, entonces estamos muertos en vida. Sobre todo si estamos hablando de un Dios de amor, que nos lo dio todo, al enviar a su Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Yo no puedo decirle categóricamente cómo es la vida cristiana en Europa o en países como los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sí le puedo decir que durante muchísimos años Dios usó a los ingleses, a los británicos, entre otros, para llevar el Evangelio al mundo entero. Yo sí le puedo decir que durante muchos años el Señor usó a los norteamericanos para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero hoy no son recibidos en el mundo entero. Y usted sabe por qué. Hoy quienes tienen las puertas abiertas somos los latinos para ir y predicar el Evangelio. Por favor, no se siente en su casa cruzado de brazos, con los pies, o como diría mi abuela, con las patas en el sillón, esperando que el Señor venga. Es tiempo de vivir por Cristo, porque los tiempos son malos
el tiempo podría acabarse y podríamos tener que ir a darle cuenta a Dios de lo que debimos hacer y no hicimos. Recuerde lo que le estoy diciendo. Sufrir y morir por Cristo es vivir. Que Dios te bendiga, que la pases bien. Mi nombre es Carlos Corrales. Nos vemos en la próxima.